Bien, queridos hermanos, entonces iniciamos esta tercera jornada, tercera sesión en el taller La Predicación en este mes de julio del año 2023. Vamos a hacer entonces un breve repaso antes de pasar a las presentaciones de alguno de ustedes que quiere compartir un tema que ha preparado. Entonces, vamos entonces a compartir. Comparto, espero que todos puedan estar viendo. Vamos a correr esto para acá. Eh, Dejar de compartir para poder ordenar un poco esto acá, que lo tengo para el otro lado, y así no me complique la pantalla, y lo tengo listo aquí. Ya, ahora sí, comparto mi pantalla, ya, para así también poderles ver, y hagamos entonces un breve repaso de lo que hasta aquí hemos llevado adelante con respecto al tema de el arte de prepararte. Bueno, en este taller de predicación, que es la preparación y exposición del mensaje de la palabra de Dios, habíamos estado compartiendo los siguientes contenidos a modo de repaso. Y estos contenidos básicamente fueron cuatro pilares, cuatro líneas, cuatro áreas. Primero compartimos algunas experiencias de lo que ha sido por parte de algunos el predicar o compartir la palabra del Señor. Vimos fortalezas y debilidades en nuestra propia predicación. Luego estuvimos trabajando y mirando y revisando algunos errores o algunos horrores, que por donde no tenemos que transitar al momento de compartir mensajes de la palabra. Vimos varios ejemplos respecto de eso y todo ese contenido entonces está en los videos ya compartidos y ya después nos dedicamos de lleno a estas etapas que se tienen que vivir en lo que significa la preparación de un mensaje, de una predicación. Puede ser una predicación, puede ser un tema, puede ser una reflexión, puede ser algo que me tome 30 minutos o me pidan algo de 20 minutos o hasta me pidan algo de solo 10 minutos porque tenemos un programa completo, pero necesitan una reflexión de solo 10 minutos. También hay temas que tienen que ver con la preparación correcta y luego terminamos la vez pasada, como ya se expone el mensaje, en lo que diríamos número 4, la predicación, la exposición y, como dice ahí, una mejor exposición de la palabra y que eso, claro, obedece a ajustarse a ciertos parámetros, ciertas indicaciones, ciertas orientaciones, para que su predicación o su exposición, llámela como ustedes quieran, predicación, exposición de la palabra de Dios, reflexión, tenga una buena exposición. Nunca vamos a pretender que va a ser excelente, ni tampoco a nivel académico, nivel seminario, no, sino que una exposición al nivel donde nos movemos, que es un nivel familiar entre nosotros como iglesia. Bueno, y en este tema, me recuerdo que un poco para facilitar la preparación o la exposición de un tema, estuve compartiendo hace unos días con el Ministerio de Oración un pequeño bosquejo, esquema, para no complicarnos. Me toca dar un tema, una reflexión, y yo les decía, mira, podría ser que partir primero por leer el texto bíblico. Me paro adelante, saludo, y listo, hermanos queridos, les ruego, les invito a que abran sus Biblias, número 1, que tiene el texto bíblico acá, mencionar el pasaje bíblico, libro, capítulo, versículo y proceder a leerlo como dice ahí en el cajón verde. Primero, ya, sin decir nada más, les invito a leer este pasaje. Ojo con esto también, otra cosa hay que decir acá, con el correcto nombramiento de los libros de la Biblia. ¿Se recuerdan? Porque por ahí todavía uno escucha personas que dicen, abramos en el libro de los Romanos, abramos en el libro de Primera de Timoteo. Esos no son libros, son cartas, ¿ya? Entonces, no los llamemos libros si son cartas. Entonces, digamos, abramos por favor en la carta a los romanos, abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Suena bonito cuando uno dice, abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo o en su primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. O abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, no decir libro. Abran sus Biblias, algunos dicen tal vez para ser más tantos, abran sus Biblias en el Santo Evangelio según San Mateo. son formas de decir. Pero estos primeros 4 escritos en el Nuevo Testamento se llaman evangelios.
Hechos, ¿qué es? Es carta. ¿Qué es Hechos? Carta. ¿Qué es Hechos? Es carta, es evangelio, Libro. libro. Entonces diríamos, abran sus Biblias en el libro de los Hechos. O para decirlo completo, Hechos de los Apóstoles, que es el nombre completo. Los demás son cartas y el último que tenemos en el Nuevo Testamento, Apocalipsis. ¿Qué es? Es carta, evangelio. ¿Qué es Apocalipsis? Libro también, en el libro de Apocalipsis. Y lo mismo que pasa con el Antiguo Testamento. Estamos hablando de que ahí ya tenemos libros, ¿ya? Así que eso. Primero, leer el pasaje bíblico, citarlo, proceder a leerlo. Número dos, título. Después que uno lo lee, dice, ya, mire, le he puesto como título a este tema de tal manera. Después una introducción, algo que me invita a entrar al desarrollo, luego el desarrollo, explicar el pasaje bíblico y luego terminar con la aplicación a la lección. Entonces que acá le puse, por ejemplo, texto bíblico, estábamos estudiando el otro día el Evangelio de Juan, lo puse como ejemplo bíblico. Justo tocaba trabajar Juan capítulo 3, versículo 22 al 30. Uno lo lee nada más sin decir nada y después que lo termina de leer, hermanos queridos, le he puesto como título a este estudio, a esta reflexión, a este tema, le puse este día, aclaremos las cosas. ¿Ya? Luego de decir el título, uno pasa una introducción. Yo mencioné momentos en los que hemos tenido que aclarar situaciones. Entonces, me refería a una situación cotidiana, cuestiones, de tal manera que la gente de alguna manera participe y conecte con el tema que viene a continuación. Luego de esa introducción, que siempre es cortita, 3 minutos, 2 minutos, no más de 5 minutos en introducción, ya me aboco a trabajar el texto bíblico. Entonces, ahí explico el pasaje bíblico, qué se trata el relato, y si hay personajes, el lugar donde ocurrió, o qué situación está ocurriendo, la comienzo a explicar. Aquí en esta parte del desarrollo está la definición de palabras, de lugares. Esto quedaba en el norte de Palestina, quedaba al sur, quedaba en el mar Mediterráneo, aparece Jesús, aparece Pedro, aparecen en el mar de Galilea quedaba en el norte, en fin, ¿ya? ¿Y qué situación hubo? Bueno, el mar de Galilea a veces está en calma y a veces repentinamente se levanta una tormenta y uno se puede encontrar en medio de una tormenta, así más o menos, y empieza a explicar la situación, ¿ya? Y si uno conoce un poco de las costumbres de la época, eso ayuda bastante, saber de las costumbres de la época, el contexto histórico, en qué tiempos nos encontramos, explicar el pasaje, explicar los pormenores, y en esta parte del desarrollo es siempre importante detenernos en pensar cuál es el núcleo de este pasaje, cuál es la intención de este pasaje, porque uno se puede ir por las ramas y terminar hablando de cosas que no es la médula del pasaje. O sea, ¿cuál es la intención de que este pasaje o este relato esté aquí? ¿Qué se pretende? ¿Qué pretende que yo entienda? ¿Ya? ¿Cuál es la lección? ¿Ya? Y detenerme en eso. Ahora, no significa que otra vez yo quiera usar este mismo pasaje, pero ahora quiera abordarlo desde otro punto de vista, tocar otro tema usando el mismo pasaje. Hermano, la palabra de Dios es una fuente inagotable. Uno podría usar el mismo pasaje para predicar o dar varios temas sin salir de un pasaje, porque uno puede abordarlo primero desde el núcleo, desde la idea principal, y después abordarlo desde otras aristas usando el mismo pasaje. ¿Ya? Así que luego que a todos les ha quedado claro de qué se trata el pasaje, la situación, todo, entonces vendría lo último para ya cerrar, que sería terminar siempre cuáles son las lecciones que tenemos aquí. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? ¿Que hagamos o que no hagamos? ¿Ya? Y aquí yo le puse algunas lecciones, pero que tienen relación con ese pasaje de Juan 3, ¿ya? Donde se acercaron a Juan el Bautista diciéndole que Jesús bautizaba más gente que los que Juan bautizaba. Y Juan respondió frente a eso a esa polémica que quisieron generar algunos judíos. Entonces, de acuerdo a ese pasaje, yo puse esas lecciones que ustedes están viendo ahí. Pero uno tiene que sacar sus propias lecciones de acuerdo al pasaje que está compartiendo. Ahora, ¿cuál es la idea? Hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? Bueno, uno lo dice, lo menciona,
Y cuando uno termina, debiese hacer un llamado. Hermano, ¿les parece que oremos frente a lo que hemos compartido? ¿Qué querrá el Señor decirnos? Bueno, acá dice, aprendamos, pidámosle al Señor que nos enseñe a ser personas más humildes, a entender que todo servicio cuenta para Dios, en fin, etcétera, etcétera, de acuerdo a las lecciones que hay en ese pasaje. ¿Qué le parece? ¿Cuál sería tu decisión, hermano, hermana, frente a lo que hemos compartido? Ahí donde tú estás, toma una decisión por el Señor, da un paso, ¿entienden? O sea, no cerrar, terminar y decir, oremos nada más, no, sino que siempre invitar a que los oyentes den un paso, tomen una decisión, ¿ya? Porque la palabra, eso es lo que nos lleva siempre a tomar una decisión, ¿ya? Ese es un pequeño esquema resumido que pudiese ayudarnos y facilitarnos para no perdernos en tantas cosas, ¿ya? Eso estaba ahí para que ustedes lo puedan tener y también lo compartí un día en una imagen para que pueda estar ahí como archivo nuestro. Y en este taller de la predicación, para tener presente, lo vamos a ver al final. Quiero dejarles a ustedes unos 3 consejitos chiquititos, pero lo vamos a dejar para el final. Con eso vamos a cerrar, así que lo dejamos entonces guardado. Terminamos el repaso por esta hora y esa parte la dejamos para el cierre. Esperamos que nadie se vaya y todo se quede. Bien, hermano, vamos entonces a compartir. Algunos me han hablado de que quieren compartir lo que han preparado, así que ahora es el momento que los voy a dejar a ustedes. Tengo el nombre de la hermana Mónica Nahuelpan. Hermana Mónica, ¿quieres partir? Bueno, ¿Sí? quiero hacer un pequeño alcance para partir, porque estaba, digamos, el apunte que puso aquí es como la parte básica. Yo había comenzado desde otro punto, pero no sé No, si no, muy va a bien. estar, ¿ya? Va a Como estar, tú lo has traído ya, tal cual tú lo ya. has preparado ya. Ay, que ¿Ya? tengan Entonces, misericordia. en cuanto a tiempo, no tenemos más de 10 minutos, ¿ya? Ya, Así que voy a para que vean tratar el de reloj, hacerlo ya, lo más breve posible porque en realidad uno no mide los tiempos, pero voy a tratar de ir pasando rápido. ya. Bueno, les saludo a todos en el nombre del Señor, a cada uno que están presentes. Eh, a mí bueno, yo le propuse al pastor que quería compartir un tema, me dice 10 minutos, como está diciendo ahí. Así que me enfoqué de hacer mi bosquejo con todo lo que voy a explicarle. Y, y el nombre que le puse yo a este tema dice, ¿qué necesitamos para tener victoria en la vida? Entonces, quiero hacer un poquito un análisis de eso, que la vida a veces no es fácil de llevarla, la vida es muy compleja, muchas veces la vida, a veces caemos en muchas cosas y no en lo simple, que es el amor es más simple en las cosas pequeñas, como por ejemplo, hablarle una palabra a un niño, a la familia, darle un abrazo a un hermano, a un papá, tener buena relación con el esposo, la esposa, bueno, eso son cosas más simples que nos pueden llevar como dice el título, que necesitamos para tener victoria. Entonces me voy enfocando en eso. Y para ello les voy a compartir el texto bíblico que es de Josué 1, 8 y 9, que es un versículo de motivación, de ánimo, ¿no es cierto? Como decía el nombre, que debemos animarnos a las cosas simples, como había comenzado. Y les voy a compartir el contexto de estos 2 versículos, que dice, ustedes saben que el pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto por Dios y que ha atravesado con el liderazgo de Moisés todo el desierto y que está cerca ahí de llegar a la tierra prometida y que ahí en el monte en el monte Nebo muere Moisés. Pero antes de que muera Moisés, tenía que dejar un reemplazante y que en quien se enfoca Moisés, ¿no es cierto? Fue
nombra a Josué. Es un líder nato tanto en la parte espiritual como en la parte gubernamental. Así que le da la tarea de liderar para cumplir la gran misión de llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, que Dios le había dicho que fluía leche y miel. Pasamos a leer el versículo 8, que dice que Moisés le dice a Josué, por boca de Dios, que ustedes saben que la palabra toda es inspirada por el Señor. Entonces, aquí les voy a leer la palabra que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo nos habla de la palabra, le habló Moisés a Josué, que lo que debe estar, meditar de día y de noche la palabra, porque entonces lo hará prosperar. Para todo lo que se le venía a Josué, ¿no es cierto? Era que tenía que animarse, atreverse y como sigue el tema, tenía que tener fuerza para seguir adelante. Seguido de ello, voy a leerles el versículo también, que es el versículo 9, que dice, mira que te mando, aquí habla Dios, le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aquí cuatro puntos, cuatro principios, le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmaye. Porque no era fácil también como a Moisés le había tocado de liderar el pueblo de Israel que lo sacó del desierto, ¿no es cierto? También ahora le tocaba la tarea a Moisés, o sea, a Josué, perdón, y tenía que tener lo que el Señor le estaba dando, que le dijo que se esfuerce, que sea valiente, no tema ni desmaye. Permiso. Entonces, primero vamos a ver que dice, esfuérzate. Estos cuatro principios que los voy diciendo de a uno, aquí también nos habla que tenemos que estar dispuestos a luchar, a trabajar, porque no es fácil de esforzarse en la vida. Debemos estar dispuestos a caernos y también a volverse a levantar. Después dice, el otro punto dice, sé valiente. Muchas veces en la vida tenemos tantas situaciones, dificultades, situaciones complejas. Muchas veces también ser valiente es pedir perdón. Muchas veces también ser valiente es callar. Muchas veces ser valiente, nos habla la palabra, es quedarse en quietud. Dejarle el control también es ser valiente, dejarle el control al Señor que Él hará. El otro punto es no temas. Muchas veces el miedo nos paraliza, el miedo no nos deja actuar correctamente, no nos deja avanzar en los caminos del Señor. Por miedo, a veces dejamos que el éxito que pudiéramos tener lo dejamos, digamos, estancado. Pero el Señor nos manda nos dice en su palabra, en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es cierto? O sea, aquí también tengo otro versículo que me acompaña de 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No desmayes, dice el último punto. Dios nos dice aquí que le decía Josué, en realidad la tarea era muy difícil, entonces a nosotros acá también la palabra
cuando estamos por desmayar, cuando queremos abandonar el proceso. Muchas veces nos encontramos, por ejemplo, hemos orado con tanta dedicación y queremos abandonar el proceso. ¿Por qué? Porque de repente desmayamos, que ya no nos da la fuerza para seguir adelante. Entonces no podemos seguir adelante porque de repente así decimos ya, abandono esto y, y dejamos a la vida, y eso no es lo que el Señor nos habla aquí. Tenemos que seguir adelante. Y aquí también tengo una palabra que en, ¿cuánto se llama esto? Espérame un poquitito, por favor. Em, Isaías 40:31, que dice: no temas porque estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que el Señor nos manda cada situación que tengamos que estar en dificultades. El Señor nos anima con este versículo que está en Isaías 41:10, para las personas que van buscando. ¿Qué sacamos? Voy concluyendo con esto porque como son pocos minutos, entonces la palabra aquí nos habla, para concluir, que el Señor manda a, a no desfallecer, que nos esforcemos, que seamos valientes, no temer ni desmayar, porque Él siempre nos sustentará. Él nos da el ánimo, Él nos ayuda. También Él, cuando estamos pasando tormentas por desierto, como iba pasando Josué, aquí está el Señor para darnos esos versículos, esa palabra de ánimo, de fortalecernos en Él y seguir adelante en todo lo que muchas veces esperamos, eh, digamos, que le hemos pedido al Señor mismo, digamos, estos objetivos, disculpe, que con tanto tiempo lo hemos esperado y no nos llega. Entonces, por eso mismo, esta palabra aquí nos habla de que no debemos desmayar ni temer, y ser valientes y seguir adelante. Ese es el tema, un poco de lo que les quería compartir. Y como para terminar, a veces, ¿cuánto estamos dispuestos a tomarnos de la palabra del Señor, que nos dice: medita de día y de noche para seguir avanzando, porque con su palabra podemos seguir avanzando y ser prósperos? Ahí termina mi tema. Gracias, 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 hermana Mónica. Bien, un aplauso. Muy bien, una valiente, la primera. Siempre los primeros cuesta en todas presentaciones, Disculpen los exposiciones, detalles, porque igual uno salir se pone primero. con poco tiempo Sí, de que sí, va enlazando, pero le faltan cosas y eso. Bueno, ya. el Señor. Gracias, hermana Mónica. Gracias, gracias. Bien, hermano, no sé qué comentario habría que hacer respecto de la presentación que tuvo la hermana Mónica. ¿Alguien que quisiera comentar, ver algo, alguna observación respecto ya? Obviamente no es fácil porque todos quieren ser y no quisieran decir nada negativo, pero aquí todo lo que vamos a comentar es para nuestro propio Sí, crecimiento, de todas para maneras. aprender, Para ¿cierto? mí, para ¿Cierto? mí es muy bueno que él que acote algo que me falte, porque uno va aprendiendo. Exactamente. No sé si alguien quisiera comentar, observar algo respecto de la presentación de hermana Mónica. Pastor Joaquín. Sí, muchas gracias, pastor. Gracias, hermana Mónica. Interesante ahí la reflexión, el desglose que hizo. Y en cuanto al título, eh, el título era, disculpe, El título del para mío, hacer cuatro claves para tener éxito, ¿era? ¿Qué eh, necesitamos para tener ¿qué victoria en la ¿Qué necesitamos? vida? necesitamos? Eso. Ah, ya, para tener victoria en la vida. Sí. Claro.
en lo personal yo creo que habría que agregarle el aspecto de la misión de Dios. ¿Qué necesitamos para tener victoria en los propósitos del Señor? Ujú. Porque a veces se toman los mensajes como solamente emocionales. Entonces una persona podría pensar, ya, quiero emprender esto, pero no estar pensando necesariamente en el Señor. Yo agregaría solo eso, hermana Mónica. Ya. El desglose me gustó. Gracias, gracias, Pastor Joaquín. Claro, para que no suene como un mensaje de autoayuda, ¿ya? Para Ujú, conseguir yo cosas, ¿ya? En lo personal, pero sin tener en cuenta a Dios. Ya, ujú. listo. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación? ¿Comentar? Pastor, ¿Bien? ¿Sí? Alex, sí, sí, adelante. decirle a la hermana Mónica que, sí, disculpe, que decirle a la hermana Mónica que está bastante bien en el sentido de que no se salió del texto, sino que ella trató ese tema y se quedó y no empezó a hablar de otras cosas que no estuvieran ahí. Y eso es bueno porque es ordenado y es útil para el que lo está leyendo y lo está escuchando, de no dar muchos textos bíblicos a veces y que nos vamos a otros libros, que sí, pero no, ella se mantuvo dentro de lo que correspondía y por eso lo encuentro bastante bien, bastante bien. Ya, ya. Gracias, gracias, Alex. Bendiciones. ¿Quién más? ¿Alguno más? Yo, ¿Sí? yo, Pamela, ¿sí? y algo que nos pasa a todos, son esas frases que a veces de excusas que colocamos. Por ejemplo, que tengo poco tiempo. Ah, Me voy a apurar porque tengo poco tiempo. O ese tipo de típicas frases que nosotros a veces usamos y que a lo mejor debiéramos obviarlo. Me incluyo porque a veces de verdad que uno las dice, ya, voy a resumir, me voy a apurar porque solamente a veces entregarlo nomás, pues, entregar el tema, pero a veces nos excusamos por distintos motivos y creo que eso no corresponde. Ya. Ya. Gracias, gracias, gracias. Bueno, hermana Mónica. Una más, hermana Mónica Enríquez. ¿Sí? Ya, yo también quería compartir algo que estoy de acuerdo con lo que han dicho los hermanos, pero al final, por ejemplo, yo habría recalcado mucho más que a pesar de que a veces desmayamos, ¿cierto? Que muchas veces no somos valientes, recalcar más el por qué, como dice en el versículo 9, recalcar más por qué, porque Jehová tu Dios, ¿cierto? Estará contigo. Eso sentí así donde quiera que vayas. Para reforzar más todo lo que Moniquita ha compartido, era porque el Señor está con nosotros. Esa es mi acotación. Ya. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, hermanos y hermanas, por sus observaciones. Hermana Mónica, bueno, decir y mencionar que se mantuvo dentro del tiempo, 10, 11 minutos, ¿ya? Eso es una virtud, el tiempo y manejarlo y mantenerse en el tiempo, así que no puedo dejar de reconocer. Ya, segundo, muy bien, porque le puso un título al mensaje y esa es la idea. Acostumbrémonos, perdón, a colocar un título a nuestros mensajes. Dijo el texto y tengo que reconocer que se mantuvo en el texto. Eso también es una virtud, tomar un texto bíblico y no usarlo como pretexto y después irse a otros temas y el texto dejarlo abandonado ahí, tirado, leído y no volverlo a tomar. A uno lo toman incluso cuando ya están cerrando el mensaje, se acuerdan que habían leído un texto y se acuerdan de él al final. Entonces, me gusta porque también usó el mismo texto y el mismo texto lo usó como partes del mensaje. Por eso decíamos, los mismos versículos de la Biblia, si uno los lee bien, nos van dando las partes para armar un mensaje. Y esa sería una predicación expositiva, donde el mismo pasaje me ayuda a hacer las partes. Y trabajo 4 partes, 4 consejos que están relacionados a lo que necesitamos para tener victoria en la vida. También uso otros pasajes bíblicos de apoyo, esos se llaman pasajes bíblicos de apoyo,
donde leo en otra parte de la Biblia y que apoya lo que estoy mencionando, ¿ya? Solo que siempre hay que tener cuidado que esos pasajes sean adecuados para usarlos como apoyo. Y sí, sí, también secundo lo que decía nuestra hermana Pamela, que sí, también lo tengo aquí anotado, de no disculparse, no se preocupen, no se preocupen, omitan las explicaciones. Si a ustedes les piden predicar, reflexionar, vayan a la predicación, no se disculpen, no se preocupen, ni siquiera digan, pucha, no tuve tanto tiempo para prepararme, discúlpenme si cometo un error, perdónenme. No digan nada de eso, tengo poco tiempo. Concéntrense y sean ágiles y fluidos, que fluyan, porque ya disculparse ya son segundos menos. ¿Ya? Así que no usemos el tiempo, ya no digamos, pucha, yo estoy recién partiendo, nunca he dado un mensaje, es mi primera vez. Solo concéntrense en dar el mensaje de principio a fin y luego terminen. Gracias, hermanos, por su atención, algo así. El Señor les bendiga. Amén. Mana Mónica, muy bien, vamos bien, vamos bien. Siga, siga, siga. Gracias por su Excelente. apoyo, hermanos. Gracias a usted. Bien, vamos con otra presentación. Tengo aquí anotada la hermana Clara Silva. ¿Es así? ¿Sí? ¿Dijo que sí? Pastor, Ya, aquí la estoy. hermana Lorena había levantado la mano. ¿Ah, sí? ¿No? ¿No la había visto? No, dice que no. No, dice que no. Dice que no. Hermana Clarita, Ya. ¿cómo estamos? Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo lo que quiero mencionar, aunque esto no es con la presentación, sino que después que tuvimos las dos clases, revisé lo grabado y me sentía nadando en un mar de letras. Mi cabeza se llenó de tantas cosas que no sabía qué hacer. Entonces empecé, yo dije, tengo que empezar por el título. Y así lo hice. El Ya. título, después lo que era el tema, dónde encuentro ese tema, y así fui, pasitos y de a poquito, para poder hacer esta reflexión. Entonces, les cuento, yo le puse por título, ¿por qué la gente vive sin temor de Dios? Hermana Clarita, y para todos, ¿Mm? expongan el mensaje como si estuvieran en una reunión. Ah, ya, No ya. explique cómo partí, por dónde fui. No, Ah, ya, delo ok. nomás. Delo como Lo si doy nomás, estuviésemos ya. nosotros escuchando, hemos sido invitados a una reunión. Delo nomás. ¿Ya? Ya, Tienes un minuto desde ahora. parto de nuevo. Ya. ¿Por qué la gente vive sin temor de Dios? Vamos a leer el texto bíblico en el libro de Proverbios, el capítulo 2, versículo 1 al 5, que dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermosa palabra del Señor. Tenemos una mujer en las Escrituras que no temía a Dios, y esa mujer se llama Jezabel. Jezabel era esposa de Acab, rey de Samaria. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se la tiene por símbolo de la idolatría y la perfidia, que es maldad extrema. Fue ella quien luchó contra Abdías y Elías cuando se oponían al culto de Baal y Astoret. El episodio de la viña de Nabot muestra su maldad y ambición. Recordar que el esposo de esta mujer Jezabel, Acab, quería para él la viña de Nabot que estaba al lado de su propiedad, digamos. Entonces fue donde Nabot a pedirle que le vendiera su propiedad y él le dijo que no. Y se enojó tanto que se acostó vuelto para la pared. Y entonces
Jezabel lo vio tan enojado y amurrado y le dijo, yo te la voy a conseguir. Y esta mujer hizo un plan para matar al dueño de esta viña y quedarse con la propiedad. Y así hombres hablaron mal de él y finalmente murió. Y le entregó la propiedad a su esposo Acab, que era el rey de Samaria. Esta mujer murió cuando unos eunucos, a las órdenes de Jehú, la tiraron desde la ventana a la calle, donde su cuerpo fue comido por los perros. Y él pidió que la sepultaran porque era hija de reyes, pero cuando la fueron a buscar, solo encontraron sus manos y su cráneo. Entonces su final fue muy, muy terrible. Ahora yo quiero hacer dos preguntas y con respecto al temor. Y una dice, ¿qué es el temor de Dios? Y la otra, ¿y el temor a Dios? Entonces hay aunque se ven iguales las preguntas, hay una pequeña diferencia. El temor de Dios es aborrecer el mal y el temor a Dios es no hacer el mal por miedo al castigo. La gente vive sin temor de Dios porque no le conocen. Aquí nosotros leímos en Proverbio que si nosotros le buscamos a Dios, buscamos su sabiduría, si inclinamos nuestro corazón a la prudencia, finalmente dice que entonces entenderemos el temor de Jehová. Y las personas no conocen al Señor, no han sido lavados por la sangre de Cristo y están en tinieblas. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 46, dice que para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas, no permanezca en tinieblas, perdón. Creen en una imagen hecha por un hombre y no usan la razón para considerar que esa imagen la han hecho con sus propias manos y que no tiene vida, que no les puede escuchar, y sin embargo creen que les ayuda. Están totalmente en tinieblas, no pueden razonar. También en el libro de Salmos, capítulo 10, verso 4, dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Tienen arrogancia, soberbia, orgullo. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Muchos calman sus conciencias haciendo pequeñas obras sociales. Es muy importante obedecer los no, perdón. No tenía que decir perdón. Bueno, estamos siguiendo, viendo por qué las personas viven sin temor de Dios. Vimos que es porque están en tinieblas, en sus pensamientos no hay Dios, solamente creen en sus ídolos. Y es muy importante, según el versículo 1 que leímos en Proverbio, es muy importante obedecer los mandamientos. Los mandamientos son para bendecir nuestra vida. Y la mejor muestra de que amamos a Dios es cumpliendo con sus mandamientos. También aquí yo agregué dos preguntas. Una es, ¿cuántas o cuántos aman a Dios? Que podrían levantar su mano. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? ¿Y cuánto amamos a Dios? Entonces, en el Evangelio de Juan, el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En la medida que yo guardo los mandamientos, va a ser la medida de mi amor
por el Señor. Nos manda el Señor a tener un oído atento, a prestar atención a su palabra. Ahí está la sabiduría que necesitamos para vivir conforme a la voluntad del Señor. Bueno, creo que me está saliendo muy largo, así que voy a saltarme una parte. También agregué unos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de tener el temor de Dios? Con el temor de Dios, nosotros podemos obtener verdadera sabiduría. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, poco a poco adquirimos temor de Dios y eso nos hace no querer causarle dolor o desagrado al Señor. Cuando nosotros amamos, queremos agradar a la persona que amamos. El temor nos ayuda para apartarnos del pecado y somos librados de muchos males y para hacer su voluntad. Al amarle también y juntar ese amor con el temor de Dios, eso nos ayuda mucho para hacer su voluntad, porque nuestra naturaleza siempre es querer hacer lo que uno quiere humanamente. También los beneficios del temor de Dios nos hace feliz. En Salmos 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hay galardón para los que temen el nombre del Señor. Y también, aparte de tener beneficio, también hay consecuencia de no tener temor de Dios. Tenemos que pensar que es lo contrario de los beneficios. Nos iría mal. Quienes no tienen temor de Dios comen del fruto de su mala conducta, están sumidos en vicios y engaños, tienen un corazón egoísta, endurecido con Dios. Si no hay temor de Dios, la maldad lleva a la apostasía, al castigo, a la condenación. Bueno, y es eso, bueno, esta reflexión creo que nos ayuda mucho a tener una vida mejor dentro de la sociedad misma y principalmente delante del Señor, porque de esa manera nosotros lo glorificamos a Él, le exaltamos y lo damos a conocer con nuestro proceder, que el temor de Dios nos ayuda a hacer las cosas correctas, porque yo no quiero ofender al Señor, entonces voy a tratar de agradarle en mi vocabulario, porque en estos días el vocabulario está muy feo, entonces yo voy a cuidar mi vocabulario para no ofender al Señor, porque yo debo ser luz y mostrar a la gente que yo soy diferente. ¿Y por qué? La gente va a preguntar, ¿por qué es diferente? ¿Qué tiene su vocabulario tan distinto? Porque ahora eso es normal. Entonces, el temor al Señor creo que es muy importante en nuestra vida para dar testimonio de Él. Sí, eso es mi reflexión. ¿O tengo que terminarla como Gracias, muchas gracias, hermana Clarita. Sí, muy bien. Ahí estamos bien. Gracias, gracias. Se pasó muy bien. Un aplauso a la hermana Clarita también. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Qué le pareció, hermana Clarita, su propia evaluación? No, yo soy terrible, yo me encuentro que hago todo mal, pastor. No me digas, sí. Sí, sí. Pero ¿y ahora qué pasó? Pero ahora, puntualmente, Ahora puntualmente no fui capaz de decirlo todo lo que tengo aquí escrito y me puse muy nerviosa porque están evaluándome, no están escuchando lo que yo estoy diciendo, me están es evaluando. distinto. Entonces, me bloqueé, bloqueé. Ah, sí, ya. Sí. Ya. Bueno. ¿Alguna observación?
¿Algún comentario, hermanos, hermanas? ¿Alguien que quiera compartir Sí, algo pues digan respecto? todo, por favor, porque yo Hay permiso. necesito mejorar. No debiera hacer comentario porque yo no tengo la valentía que tuvo ella, pero como ella lo pide, yo lo voy a hacer. El evitar leer, tal vez que se vea más fluido, que Mm, no se note que está leyendo un papel. mm, Sí. Eso. Eso es algo, pastor, que a mí me afecta demasiado, porque no puedo decirlo de memoria. ya, No puedo, yo trato, pero no puedo. ya. No puedo porque mi cerebro no lo puede memorizar. Entonces, no sé, de No, es que verdad es algo sí, muy difícil para mí. sí, sucede, quizás voy a compartir algo, no quiere decir que esté en lo cierto totalmente, que no es necesario memorizar las cosas, ¿ya? Esto es como, por ejemplo, cuando uno mira una película, ve una teleserie, ve el capítulo, no sé, y después a uno le pregunta, oye, ¿de qué se trató? Porque me la perdí. Y deja que te cuente. Y uno le empieza a contar, mira, resulta que pasó esto, y uno le cuenta el episodio, el capítulo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, la manera es solo aprenderse la historia, leerla, repasarla, pero no hay que aprendérsela de memoria, contarla, ¿ya? Y es muy probable que mientras uno la está contando, hayan detalles que a uno se le escapen, no los diga, pero no va a pasar nada. ¿Ya? Por ejemplo, la historia de Jezabel, ¿ya? Es una historia que la lee, después la lee, y cualquier otra historia, y al final se la aprende como si hubiese visto uno una película, ¿ya? Y lo que termina contando. Por ejemplo, una de las técnicas es leer algo, repasarlo, estudiarlo bien, y al final ya uno lo termina contando, pero no se preocupe de sabérselo de memoria, no es necesario. Ahora, y si tiene que leer, no pasa nada, pero a veces uno lee los mensajes algo, un párrafo cortito, pero no pasa nada, no pasa nada, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alex? Sí, hermana Clarita, yo creo que a pesar de ser cortitos, son unos par de minutos, yo creo que tenía muchos temas dentro de un gran tema que hizo usted, tenía muchos temas. Por ejemplo, yo estaba anotando y vi, ejemplo, habló de los mandamientos, el amar a Dios, el temor a Dios. Entonces, de repente, cuando es tan corto el tiempo, es mejor someterse a un solo tema, a una sola parte, y con eso es más que suficiente, porque al final uno trata de tomar todo el océano y el agua se le escurre por entre medio de las manos. Entonces, hoy me puse poeta, ¿ven? ¿Se da cuenta? Entonces, por eso le digo que la próxima que pueda hacer algo, se dedique a un tema. Ejemplo, el temor de Dios. Y ve qué es el temor de Dios, cómo lo consigue, para qué sirve, etcétera, etcétera. Y con eso va a ser una gratificante para todos los que estamos escuchando, ¿ya? Pero cuando son varios temas, uno mismo se queda en uno, después para el otro, y no sabe ni siquiera cómo comenzó todo, se va olvidando, ¿ya? Ese es mi parecer, ¿ya? Y con lo que decía el pastor, es verdad que no hay que aprenderse las cosas de memoria, pero sí cuando nos toca la responsabilidad, el ideal es que uno tome la palabra, el escrito que hizo, la palabra primero, y leerla, 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 porque dentro de toda la lectura se abre la mente. Y ahí ingresa el Espíritu Santo a hacer todo lo que Él quiere, porque al final no es lo que nosotros queremos, sino que es lo que Dios quiere, el Espíritu Santo quiere. Entonces, cuando uno le da el espacio, él obra de una manera gratificante. Eso, Gracias, gracias, Alex. Hermana Mónica. Pastor, Ah, sí, hermana Clarita, diga, antes de la hermana sí, que Mónica. quisiera decir algo con respecto a lo que dijo el hermano Alex. Lo que pasa es que yo cuando leí aquí en Proverbios 2, habla de los mandamientos, entonces yo fui haciendo de la sabiduría, fui haciendo mención de lo que decía aquí este texto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces,
no sé, yo creo que, bueno, no lo entiendo bien esto de la predicación, yo creo. Porque eso fue lo que yo pretendía hacer en esta reflexión. Ya, ya, ya. Vamos con la hermana Mónica y después ahí cerramos. Hermana Mónica. Clarita, con todo respeto, este mismo tema que usted en esta noche nos ha compartido, que es un buen tema, esto mismo usted lo podría ordenar. Por ejemplo, usted podría partir con el texto bíblico, hacer la introducción, el desarrollo de lo que usted quiere para terminar con una conclusión. Sería ordenarlo más que nada, esto mismo que usted nos ha estado compartiendo esta noche, y ahí usted va a ver que a lo mejor de este mismo tema le van a salir otros más, como decía el hermano Alex, enfocarse en una sola cosa. Pero está bien, pero eso es mi apoyo en este sentido, hermana Clarita. Gracias. Ya, muchas gracias, hermana Mónica. El tema, hermana Clarita, estuvo dentro del tiempo. Claro, obviamente que estos 10 minutos al final resultan ser como una cápsula cuando a uno le toca dar un tema. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Hay que estar preparado. Yo encuentro que es más difícil dar un tema en 10 minutos que dar un tema sin tiempo. Que a uno le digan tienes 20, 30 minutos, es más sencillo, ya uno no anda tan presionado. Ya, Alex, sí, recibimos tu mensaje. Nos vemos. Que estés bien, Alex. Tienes que retirarte. Chao, chao. Chao, chao. Entonces, le puso como título ¿por qué? Cuando un título tiene una pregunta, entonces esa pregunta hay que responderla en el mensaje de partida. O sea, cuando uno le coloca un título, como título, una pregunta, ¿por qué? Uno se amarra, y está bien, no significa que esté malo, pero tengo que recordarme que si le estoy poniendo como título una pregunta, entonces en el mensaje esa pregunta que está en el título la tengo que responder, ¿ya? Entonces, a veces, y las preguntas son buenas en los títulos, son buenas las preguntas, pero no se me tiene que olvidar que esa pregunta la tengo que responder en el mensaje, ¿ya? Segundo, el mencionar a Jezabel y comenzó a contar la historia. Creo que aquí habría sido bueno haber mencionado que esta historia es de la Biblia, ¿ya? Porque claro, estamos aquí y todos conocemos que Jezabel es de la Biblia, pero es bueno decir, mire, ¿saben qué les quiero contar? Una historia interesante que también aparece en la Biblia. Está en el libro tanto, y esta historia tiene que ver con una mujer que en su vida demostró no tener temor a Dios o de Dios. Y resulta que pasó lo siguiente. Y ahí uno la cuenta la historia. ¿Ya? Mencionar que está en la Biblia porque pueden haber oyentes y ¿dónde está esa Biblia? ¿Ya? O ¿dónde está, perdón, dónde está ese relato? Eso quería decir. Y bueno, a mí me faltó el tema de, como tomó Proverbios 2, versículo 1 al 5, haber desarrollado el pasaje, haberlo explicado, ¿ya? Haber visto que este pasaje son 5 versículos y hay toda una trama en estos primeros versículos del capítulo 2. Entonces, que no suene que uno use el texto como pretexto y después no lo toma, ¿ya? La idea es que el mensaje, si lee Proverbios, desarrolle el tema con Proverbios. Ese es su texto base, ¿ya? ¿Por qué? Existe otra forma tratar el temor de Dios sin leer ningún texto base al principio. Esa es otra modalidad. Uno puede decir, ¿saben qué? Quiero compartir la siguiente reflexión a la cual le he puesto como título, ¿por qué la gente vive sin temor de Dios? Sin leer proverbios. Bueno, para partir les quiero contar una historia que está en la Biblia, y es de una mujer cuyo nombre era Jezabel. Y esa mujer es un claro ejemplo de personas que viven sin temor de Dios. No he leído proverbios. Entonces puede desarrollar un tema sin leer un texto base. No sé si me siguen la idea. Por lo general hemos estado acostumbrados a leer un versículo bíblico, un pasaje, al iniciar un mensaje, pero puedo omitirlo si mi mensaje va a ser temático, si voy a trabajar un tema. Entonces, solo decir, hermanos queridos, la presente reflexión tiene como título esto. Comienzo con una introducción y ahí la voy desarrollando y puedo leer un pasaje acá, puedo leer un pasaje acá, sin tener un texto base como piso, ¿ya? Y si lo voy a leer al principio, lo tengo que trabajar dentro de mi reflexión y no dejarlo a un lado
Ya, eso es lo que yo podría decir. Yo creo que en esto, hermana Clarita, siempre un mensaje va a tener una cantidad de defectos, etcétera, pero algo básico, importante y que todo el mundo lo va a agradecer es que yo leo un pasaje bíblico y lo trabajo en el mensaje, no lo dejo a un lado, ¿ya? Eso diría, hermana Clarita, sería la observación más importante que a mi parecer podría yo compartirle esta noche. No sé, hermana Clarita, alguna observación, comentario. Mire, puedo decir para defenderme, no, no es defensa, no, estoy muy agradecida por todo eso, porque aparte de todo, yo sé, pastor, que yo no lo hago bien, yo lo sé y yo quisiera hacerlo bien, pero no lo hago bien, yo eso estoy bien, lo entiendo. Pero, por ejemplo, cuando hablé de Jezabel, yo aquí tenía anotado el pasaje donde está y todo y me lo salté, Ya, lo ya, dije, ya, ¿ya? ya, 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 eso por ya, un lado. sí, Pero hay cosas que yo no puedo entender. Por ejemplo, para mí, yo había hablado de este Proverbios capítulo 2, porque, por ejemplo, aquí yo hablé de los mandamientos que están mencionados acá en los versículos que leí. ya, La importancia de obedecer los mandamientos. Bueno, yo los puse como yo lo entiendo, po. Entonces, sí, entonces lo que pasa es que yo me doy cuenta sola, sin que ustedes me digan, ya, que no sé hacer una predicación. No, no, no sé desarrollarla. Y a veces yo la entiendo, pero no la puedo expresar. mire, ¿cómo uno se salva? Mire, no nos compliquemos y no entremos en un laberinto donde no sé ¿Mm? cómo salir. Yo quiero simplificar la cosa. Simplifiquemos esto. Ya, Puede faltarnos un montón de herramientas, pero algo que todos van a alabar y reconocer, si vamos a usar un pasaje bíblico como Proverbios del 1 al 5, ¿Mm? me meto en este pasaje. Métase en ese Ya, pasaje, explíquelo, desarrollelo. Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, ¿qué dice este pasaje? Alguien le está hablando a un hijo. ¿Quién le habla a este hijo? Explica el pasaje. Entonces, mírelo, hijo mío, ¿será que una madre, un padre? Entonces, explicar cómo está construido ese texto. Después dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, sin inclinar tu corazón a la prudencia. El hecho de que aparezca la palabra sí, que es un condicional, tiene un significado. No es el sí cuando uno le dice, oye, ¿quieres comer? Y te dicen que sí. No, este es un condicional que no tiene tilde. Sí, o sea, sí haces esto, sí. Y por ejemplo, cuente todas las veces que aparece la palabra sí, sí, sí. Entonces, ¿a qué voy? Estudie solo el pasaje bíblico, repáselo, mírelo cómo está construido, las palabras que aparecen, porque tienen un orden. Y si solo trabaja el pasaje bíblico y eso la gente lo empieza a digerir con un plato bien servido, sabe que bata totalmente completo un mensaje. Completo un mensaje. Aquí o la sea, predicas, diga nomás, de que dígame. preparar la predicación, yo tendría que haberlo hecho versículo por versículo de estos 5 que leí. Por ejemplo, es una muy buen camino. O sea, ¿qué digo? Deje que la palabra hable. Deje que la palabra hable. O sea, si usted toma esto y a usted le parece, porque usted mismo lo dijo cuando leyó estos 5 versículos, no sé qué dijo, qué bonito pasaje, algo dijo. ¿Ya? Entonces, si usted eligió este pasaje es porque algo le llegó, le tocó, se sintió bien. Entonces, este pasaje, desarróllelo, explíquelo. Es como si alguien, una vecina, un vecino, oye, ¿sabe qué vecina? Ayúdeme a entender porque yo leí estos versículos y no entiendo nada. Pase vecina, venga, siéntese conmigo, yo le empiezo a explicar. Explíquelo, ¿ya? Porque los pasajes tienen una estructura, tienen un orden, palabras que se van repitiendo, y eso, la idea es que no seamos lectores de la Biblia y empecemos a ver
esa estructura, ese orden que tiene, las palabras que se usan. Y Proverbios es un libro de muchas alegorías, muchas metáforas. La sabiduría aparece personificada como si fuese una mujer, por ejemplo. Entonces, si va a usar Proverbios, lea un comentario que hable de cómo está construido el libro de Proverbios. Entonces, con esa idea general, ya, Proverbios no es un libro de historia, ya no, ya. Proverbios tiene otra finalidad. Entonces, al entender el pasaje que lee, que está dentro de un libro, después se detiene en explicarlo. Expliquemos el versículo 1, versículo 2, 3, 4 y 5. Y sacamos como conclusión cuál es la voluntad del Señor, que nosotros seamos personas que atendamos a la prudencia, que atendamos a la sabiduría, que si hacemos esto, dice, entonces entenderás el temor del Señor. O sea, los primeros 4 versículos son el camino al temor al Señor. Podría ser un título, el camino al temor, como dice el verso 5, al temor del Señor. ¿Cuál es el camino? El temor es la estación terminal, ¿ya? Pero para llegar a esa estación terminal tengo que hacer un recorrido, y el versículo 1, el 2, y el 3 y el 4 son el recorrido. Entonces, el mismo pasaje, cuando uno lo mira, me va dando las partes para armar un mensaje. Y termina con el versículo 5, que sería la conclusión. Entonces, solo entonces, llegarás a la terminal. Solo entonces llegarás a la meta. ¿Cuál es la meta? Entender el temor de Jehová y hallar el conocimiento de Dios. Entonces, hermana Clarita, no se preocupe. Abóquese y todos aboquémonos a estudiar el pasaje. El mismo pasaje nos va a dar las partes para el mensaje. De alguna manera, a ver, lo voy a decir así. Viene la comida preparada, está lista. Es como que Dios nos dice, aquí está el plato. Entonces no tengo que agregarle nada más, está ahí. Conoce el plato, investiga todo lo que tiene este plato y compárteselo a los demás. O sea, repito lo mismo, dejemos que la palabra hable. De verdad que Proverbio habla por sí solo. Está muy ordenado allí. Eligió muy buen pasaje, que justamente apunta al temor del Señor. Lo voy a hacer de nuevo. Bueno, claro, por supuesto. La animamos, trabájelo de nuevo, ¿ya? Y concéntrese en Proverbios y vaya que va a aparecer algo muy, muy bueno también, ¿ya? Gracias, hermana Clarita. Gracias. ¿Pamela? ¿Puedo agregar algo más? Claro. Decirle, hermana Clarita, que es muy agradable escucharla. Hay personas que son muy agradables escuchar su timbre de voz, la forma en que se expresa, la forma en que modula, todo ese tipo de cosas que a lo mejor son particular de usted. Es muy agradable escucharla. De verdad que es muy agradable escucharla. Por lo menos para mí es muy agradable escucharla. Gracias. Muy bien, gracias. Ana Mónica Nahuelpan. Solo decirle a la hermana Clarita que se siga atreviendo, porque en realidad dar un tema en 10 minutos que uno puede explayarse o tener más ideas para concretar el versículo del comienzo, qué sé yo, igual es poco tiempo y uno se pone más nerviosa en la cuenta, muy poco tiempo, como que está a presión. Y yo creo que la motivo igual para que siga, porque es muy lindo su tema. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, hermana Clarita. Muy bien, gracias. ¿Quién más me había dicho? Alguien me habló hoy día o antes de ayer. No tengo otro nombre anotado. ¿Quién más se quiere atrever? Entonces, dejamos la puerta abierta. ¿Quién quiere ser la tercera en esta presentación? ¿Quién dijo yo? ¿Alguien más? Alguien más me había dicho, ¿no? Se miran para el cielo, así. Se miran entre ustedes. Bueno, si no hay nadie más, por supuesto nos vamos a obligar, pero sí dejarles, como les decía, con los últimos consejos que podría yo compartir. Entre tantas cosas que decir, uno puede redundar o puede confundir, pero sí en este taller de la predicación poder dejar algunos últimos puntos o repasar algunas cosas que hemos visto.
es como lo último. Mira, si pudiese resumir en 3 cosas, ¿qué te podría decir? Te podría decir lo siguiente como para tener presente el cierre de este taller. Número 1, como va apareciendo ahí, número 1 sería tema de considerar, y algo muy importante, yo les diría, un solo tema, como dice ahí, un solo tema. O sea, la predicación tiene un tema. Cuando uno da una predicación, lo invitan a dar una reflexión, uno va a dar un tema, va a tratar una cosa. O sea, no nos vayamos por otros temas, tratemos de mantenernos en el tronco. El tronco sería el tema que me pidieron que dé. Mantenerse en el tema es uno de los objetivos de una predicación, de una reflexión. Porque este asunto, este defecto de comenzar a hablar de tantas cosas en un mismo tema, es algo que uno lo ve con cierta habitualidad. Es muy habitual que muchos predicadores comiencen hablando de un tema y al final terminen hablando de otros temas más que colocan en su predicación, haciendo una ensalada de temas. Eso confunde porque el predicador no ahondó en el tema que le dieron al terminar hablando de tantos temas. Así que por favor, consideren eso, porque ¿cuál es la idea? Si hiciéramos una encuesta cuando uno termina de predicar y le preguntáramos a la gente, oiga, ¿podría decirnos de qué trató el tema? Que la gente lo sepa. Por eso a veces es muy importante dentro del tema estar repitiéndolo o estar repitiendo el título. ¿De qué estoy hablando? Me dieron a hablar de la segunda venida, que ese tema lo repita dentro de la predicación, de tal manera que los oyentes tengan claridad de cuál fue el tema tratado. Para otra oportunidad podremos hablar de los temas que a uno le gustan, pero cuidado con esa tentación. Yo digo, es una tentación empezar o terminar hablando de tantas otras cosas que no tienen nada que ver con el tema. Si no tiene ninguna relación con mi tema, no es un aporte, no lo complementa, no lo debo decir, no lo debo tocar. Segundo, el tema de la seguridad. Y esa seguridad que tiene que ver con pararse adelante, no significa que uno no tenga nervios. Siempre se tienen nervios, siempre. Pero algo que va a ayudarnos mucho es un porcentaje de seguridad que nos hace a todos bien. ¿Ya? Que pasa por estudiar bien la predicación, bien el tema. Algo que nos da mucha seguridad es eso, el haber tenido la oportunidad y tiempo de repasarlo, de estudiarlo, de leerlo, de aprendérmelo. No de memoria, como ya decíamos. Y también la seguridad pasa por planear cómo voy a partir mi mensaje y cómo lo voy a desarrollar. O sea, tener la ruta, no improvisar. Ya, a veces, miren, a veces pasa que uno tiene un tema preparado y resulta que se acordó de otra historia que es mejor introducción que la que tengo en los apuntes. Entonces a veces uno pasa minutos y ya viene y uno dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar, mejor prefiero empezar así. Pero saber cómo empezar, cómo voy a empezar y cómo voy a desarrollar el tema me da seguridad, ¿ya? Entonces, trabajemos eso, estudiando bien el tema y planeando cómo desarrollarlo. Y número 3, último, yo diría, no nos olvidemos nunca que si un tema no tiene aplicación y llamado es una parte incompleta. O sea, todo lo que compartamos y que sale de la palabra de Dios va a tener lecciones. Así que el mensaje debe concluir con esas lecciones. ¿Cuáles son las? Uno incluso hasta podría terminar diciendo, bueno, hermanos, después de haber estudiado el pasaje bíblico, ¿cuáles son las lecciones que el Señor quiere dejarnos esta tarde, esta mañana, esta noche? ¿Cuáles son esas lecciones? Y explicarlas, detallarlas. Número 1, el Señor quiere que seamos más humildes. El Señor está esperando que crezcamos en este temor del Señor. ¿Cuáles son las lecciones? Y una vez que uno dice, estas son las lecciones del pasaje, invitar a un llamado. Tú que hemos estado escuchando el pasaje, ¿no les parece bueno que podamos hacer esta mañana una decisión por el Señor y acercarnos a Él, o sea, hacer ese llamado? No decir solamente, bueno, hermano, ese era el mensaje que quería compartir con ustedes, oremos. No, porque si decimos oremos y no invitamos a que la gente
tome una decisión, aunque sea en sus puestos, no necesariamente la gente tiene que pasar adelante, pero sí invitar a hacer ese llamado, te invito, toma una decisión por el Señor, no tienes que contármela a mí, ya, pero si este mensaje te ha tocado en algún aspecto, ha sido para ti, bueno, te invito ahí donde tú estás, entrégale tu corazón, comprométete a hacer esto. Si hemos estado hablando de la verdad, comprométete con la verdad, aleja de tu vida toda mentira, todo engaño. O sea, siempre invitar a que los oyentes, hermanos, hermanas, accedan a dar un paso, como dice ahí, respecto de estas verdades. Yo podría, quizá de manera muy resumida, compartirles estos 3 consejos, orientaciones que nos van a ayudar de una manera no menor para poder desarrollar entonces nuestra predicación, nuestro mensaje. Hermanos, hermanas queridas, hemos tenido 3 sesiones de lo que significa este taller de la predicación en este año 2023 y espero que haya sido de utilidad, de aprendizaje. Ahora lo que nos queda es aplicarlo, no complicarnos, aplicarlo pero no complicarnos. Pastor, No todo se puede, sí, al tiro, no todo se puede poner en un mensaje. Aquí lo que importa es ya, cuál es la ruta, la estructura, las partes y llevarla adelante. Pero tratar de ser simples y especialmente no olvidar las cosas principales. ¿Mana Margarita? lo que yo quería compartir, que yo lo asemejo a lo que era cuando estaba en el Ministerio de Alabanza. Para mí, esto de la predicación, yo creo que el punto principal, mayor, es primero, si bien es cierto, la parte teórica es muy importante, pero creo que lo principal es lo que ¿cómo es se me va la palabra? Es la comunión o la intimidad que yo tenga con el Señor dentro de ese tiempo que yo estoy preparando el mensaje. Primero que todo, porque si yo no tengo eso, yo puedo preparar un tremendo escrito, pero no tengo lo principal, que es la conexión con Él. Yo creo que ese sería para mí el primer punto, que Por por supuesto. lo menos yo lo hacía en el tema del ministerio cuando nos tocaba cantar. Yo decía, es una semana, pero no es una semana solamente de aprenderse la alabanza, yo se lo comentaba a Mónica. No es solamente aprenderse la alabanza, es estar en oración y estar pidiendo al Señor que Él nos ministre, para que a través de nosotros ministre la iglesia. Y la palabra es lo mismo. Si yo no recibo del Señor, ni todo el conocimiento que yo logre adquirir me va a servir a la hora de si no busqué lo principal. Eso. Gracias. Claro, y justamente lo habíamos establecido en la parte de la preparación del mensaje. Ya habíamos allí comentado el tema de la oración, también si algunos lo pueden hacer el ayuno. Buscar a Dios porque vamos a hablar de Él, de las cosas de Dios son las que vamos a compartir. Y solo el corazón de Dios puede tocar el corazón de los oyentes. Yo no puedo, ninguno de nosotros puede hacer eso. Gracias, hermana Margarita. Pastor Joaquín. Sí, gracias pastor, gracias hermanas, las que expusieron, porque como decía la hermana Margarita, se necesita valentía. Ahora, yo creo que hay que analizar desde la Biblia también el mensaje, cómo fue entregado, porque a veces, y con respeto lo digo, a veces caemos en esto eh, de querer ser como místicos o espirituales descuidando el mensaje. Y se ve como en el emocionalismo a veces, en esto de ganar amén, en esto de que las personas se sientan. Mm. Pero el énfasis en la Biblia es que las personas entiendan. Por ejemplo, ustedes ven la iglesia de los Hechos. Y nosotros, para que vean el contraste, cuando vemos a las personas que están hablando en lengua, ¿dónde ponemos énfasis nosotros? En que las personas están hablando en lengua, ¿cierto? Ah, está hablando en lengua.
Muchos sectores del cristianismo enfatizan, por ejemplo, el hablar en lengua. Pero si leemos abajito, dice de forma de que todos entendían. Pablo habla Pablo habla del culto racional. Entonces, el impulso del Espíritu Santo es que su palabra sea entendida. Y eso también es muy práctico. Ahora, todos tenemos desafíos para entender la palabra, porque entender la palabra quiere decir a veces no solamente una lectura, sino que escudriñar, profundizar. Y cuando uno se mete a profundizar, claro, va analizando, va empapándose. Entonces, en ese sentido, es muy espiritual que vayamos hacia un mensaje que podamos entender entre nosotros. Y por eso esta es una buena instancia que compartimos con el pastor. Porque pueden criticarnos mil cosas. Por ejemplo, al mismo Pablo le decían que era fome, que no tenía presencia para hablar, pero yo no escucho o no he leído ninguna crítica del mensaje de Pablo de parte de la iglesia. Entonces era un mensaje que se entendía. Como decía el pastor, eso se agradece. Así que eso, pastor. Gracias, Pastor Joaquín. Si uno toma el pasaje de Juan 3:16 y a uno le pidieron, hermano, hermana, a ti, sí, a usted, a cada uno de ustedes que están aquí, mira, necesitamos que este próximo martes, viernes, sábado, domingo, nos puedas compartir un mensaje de 15 minutos basado en solo Juan 3:16. ¿Cómo armaríamos ese mensaje? ¿Qué título le pondríamos? ¿Cuál es el mensaje de Juan 3:16? ¿Ya? Entonces, si uno mira, yo tengo abierto aquí Juan 3:16. Tal vez ustedes ya lo tienen aquí en su mente porque lo saben de memoria. Pero si uno mira, mira el texto, porque la base de una buena predicación o una correcta predicación es entender cómo está armado el pasaje bíblico, el texto bíblico. Porque de tal manera amó Dios al mundo, coma, que ha dado a su Hijo unigénito, coma, para que todo aquel que en él cree, coma, no se pierda, coma, mas tenga vida eterna. Miren la cantidad de partes que tiene ese versículo, la cantidad de partes. Entonces uno mira ese versículo y con ese solo versículo más ya tiene un mensaje perfectamente armado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el cual nos habla de la inmensidad de un amor. ¿De quién? Del Creador, que dirige su amor hacia quién, hacia el mundo. Y cuando habla de mundo, está hablando de ti, de cada persona que habita este mundo. Y ese amor que de tal manera Dios lo tuvo en un momento, lo expresó cuando lo llevó a una acción. ¿Cuál fue su acción? Dar a su hijo único. Y la palabra unigénito es una palabra que habría que definir. ¿Qué significa único? Su único, que dio a su hijo unigénito, hijo que está con mayúscula, hijo unigénito. ¿Y para qué los da? ¿Para qué los da? ¿Y para qué lo viene a dar? Uno se preguntaría. ¿Para qué los da? Nadie pidió que lo diera, diría alguien. ¿Pero por qué lo da? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Bueno, ¿por qué lo da? Porque la humanidad tiene un gran problema, es que se está perdiendo y se va a perder, aunque muchos no se han dado cuenta. Entonces, si alguien pregunta, ¿y para qué lo da? Lo da para que todo el que quiera creer en él después que lo ha dado, no se pierda, que bueno, no se pierda, sino que por el contrario, se le va a dar y va a tener, ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, es un pasaje de esperanza. Uno podría ponerle un título que contenga ¿qué cosa? La palabra amor. La palabra amor sería la palabra más importante, diría alguien, de este pasaje. La palabra amor es lo que mueve toda la dinámica que está pasando en este pasaje. Entonces uno podría usar un título con la palabra amor en su interior. Un amor sin igual, por ejemplo. Un amor que lo entrega todo. ¿Me entienden? Entonces cuando uno toma un pasaje, trate de buscar cuál es la palabra más importante, el tema que se desarrolla,
y el mismo pasaje nos van a ir dando las partes para un mensaje sin ningún problema. Mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Has vivido la experiencia de tener vida eterna? Hoy es el día en que tú puedes tener esa vida eterna, porque ya Dios hizo su parte, ahora espera que hagas tú la tuya. ¿Quieres levantar tu mano y oremos por este mensaje? ¿Entiendes? Algo así. Pamela. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer, que todas las que estamos aquí no tenemos la misma experticia que tienen los pastores. Primero por los estudios que han tenido, la preparación que tienen. Otro también saber a las hermanas que hay otras herramientas que uno puede considerar al momento de compartir un tema. No sé, buscar algún libro que hable del tema. Están los comentarios que también nos ayudan a poder contextualizar el texto bíblico y saber en qué contexto fue dicho, que eso también nos ayuda mucho. Entonces, claramente, y la práctica, eso también hace la diferencia. Claro. Los pastores están constantemente predicando, entonces constantemente autoevaluándose. Yo veo a Jaime aquí, siempre reviso los mensajes y va viendo todo ese tipo de cosas. O sea, primero partimos que no nos podemos comparar con ellos porque claramente tienen más preparación que nosotras y bueno, y están constantemente en el tema. O sea, ellos están constantemente preparando temas y eso, esa práctica también ayuda. Pero hermanas, para que ustedes sepan, sí hay otros materiales que nosotros podemos considerar, como yo le digo, los comentarios bíblicos. Cada vez que uno prepara un tema va a un comentario para saber en qué contexto fue dicha la palabra, por qué fue dicha exactamente, como para poder buscar con mayor claridad las enseñanzas, ¿cierto?, de ese texto bíblico, y a veces también libros de apoyo, no sé, algún escritor que habló con respecto a ese tema, eso también nos ayuda. Entonces, estar constantemente leyendo a quienes nos gusta, a mí me gusta compartir, pero también sé que me falta mucho todavía. Estar leyendo constantemente ayuda, eso ayuda mucho, estar leyendo material del tema que te interesa o algún texto en particular porque fue dicho, o sea, eso también va ayudando y teniendo mayor comprensión del texto, eso. Muy bien, gracias, gracias Pamela. Pastor Joaquín. Sí, agradeciendo las palabras ahí de la hermana Pamela. Es verdad, tenía un profe que decía, aprender inglés se hace hablando inglés. Entonces, con el pastor Jaime y el hermano Alex, nosotros conversábamos de los sermones antes de darlo. Ustedes pueden ver que no son perfectos, pero ayuda tener un grupo o compartir también las reflexiones, porque esto les sirve para compartir en redes sociales, cuando vamos reflexionando y cuando nos metemos a la Biblia, la misma Biblia habla, lo que decía el pastor. La Biblia habla. Nosotros no tenemos que agregar o quitarle. Y esa es una gran tentación a veces. Entonces, pueden compartir con nosotros o este mismo grupo, otro espacio de reflexión. Eso es bonito. Claro. Por supuesto, queda la puerta abierta para que algún día tenga que dar una reflexión, compartir cómo la tiene armada, cómo quiere darla, y así juntos podemos ayudar para ir ayudando, como dice, en poder estar más seguros en la presentación. Así que nos ofrecemos aquí entre todos para ayudar. Ambas hermanas Mónica, la mano levantada de las dos Mónicas, ¿sí? Digan. Mónica, ¿tú? Estás sin audio, así que perdió. Hablo yo. Ya diga, hermana Mónica, Nahuel Pan. Ya. Yo quería hacer una acotación. Lo que pasa es que cuando uno ha preparado una reflexión, como lo hacemos en la UFA, o ahora mismo que estamos preparando un tema, muchas veces preparamos muchas cosas, pero el Señor, cuando, como decía Margarita, y lo hemos conversado y lo sabemos todos, que Dios es el que nos da la dirección. Esto era hasta ahí. No ponerle ni que sobre, porque a veces, muchas veces el Señor dice, esto era lo que yo te quería dar, nada más. Entonces, a veces tenemos tanta información
que creemos que por informar más o dar más detalle también es bueno, pero yo he aprendido que el Señor a uno le da lo justo. No Sí, sé, esa es sí. Sí, mi, no. ¿Sabes qué, hermana Mónica y hermana? Eso es frecuente que ocurra y no nos tenemos que preocupar. Uno puede haber traído bastante información, un tema bien completo, y uno ve que el tiempo no nos da, o tal vez los oyentes están un poco cansados. Entonces uno tiene que no complicarse y decir, ¿sabes, hermano? Vamos a dejarlo hasta acá. No voy a venir, tenía cosas más preparadas, pero uno siente que no hay que darla y hasta aquí, así que con lo que hemos compartido hoy día, ¿qué es lo que nos ha hablado el Señor? Y cerrar el sí, tema y dejar lo que uno tiene para otro momento, no hay ningún problema, ¿ya? eso. Ya, Gracias. hermana, gracias, hermana Mónica Enríquez. Mónica Enrique, aquí Sí. presente. Yo le quiero dar las gracias al Señor por este taller. A mí me ha servido bastante y bastante porque ahora como coordinadora me han invitado a predicar y a compartir reflexiones en Claro, otro lado y la verdad las cosas que ha sido un tiempo precioso en realidad de crecimiento para mí y tratar de enfocarme en los pasos a seguir, ¿cierto? Para preparar la predicación. Entonces, ha sido un tiempo lindo y todas estas cosas a uno le ayudan mucho también. De claro. hecho, este domingo tengo que ir a San Bernardo para compartir la palabra del Señor y he estado Mm, todos estos días preparando y pidiéndole al Señor esa ayuda, ordenándome, sacando tips, sacando una cosa, leyendo. Así que ha sido muy bueno para mí, le agradezco al Señor. Y bueno, hay que dedicar tiempo, eso es una clave, dedicar tiempo a la oración, a la palabra, porque eso va enriqueciendo en la preparación para compartirlo, de verdad. Yo le agradezco al Señor, así que oren por mí, porque el domingo para mí una gran Responsabilidad. experiencia estar compartiendo y responsabilidad. Estuve en Puente Alto compartiendo un día domingo también, fue una gran responsabilidad el compartir y le agradezco al Señor por eso, porque no pensaba, pero aquí el Señor nos da la herramienta, nos prepara, nos guía y de verdad con mucha humildad lo digo y agradecía al Señor de todos ustedes el apoyo, la experiencia y gracias, pastor, de verdad, gracias, muchas gracias. Bien, pues, hermana Mónica, a usted y a cada una el Señor les dé sabiduría y gracia cada vez que nos Amén. corresponda estar ahí adelante para compartir un mensaje, una reflexión. Vamos al mensaje, no hablemos de otra cosa, desarrollemos el mensaje. Ya no nos detengamos, no nos desviemos a cosas superficiales que a nadie le interesa. Desarrollemos el pasaje, hablemos del mensaje, tratemos de usar bien los tiempos porque el tiempo vuela cuando uno está adelante, tratemos de tener ese control del tiempo, de no pasarnos, ya cuando nos pasamos los minutos la gente se empieza a cansar y ya no va a ser provechoso. Así que bueno, hermanos queridos, hermanas, una cuestión básica en esto es ser lectores de la Biblia todo el tiempo. Mantengámonos leyendo la Biblia, estudiándola, conociéndola. Eso nos va a dar una base importante y no vamos a tener que estar poniéndonos al día cuando nos toque predicar. Porque si somos lectores de la Biblia habituales, eso ya es una base tremendamente buena al momento de compartir la palabra. ¿Ya? Porque pasa que uno está predicando, compartiendo un mensaje, no lo tenía anotado en el papel, pero me acordé de un pasaje bíblico, de una historia que justo es muy buena para lo que estoy compartiendo, pero eso no va a venir porque el Espíritu Santo lo va a colocar a menos que lo hayamos leído. El Espíritu Santo nos va a recordar historias, nos va a recordar pasajes, y caramba que es muy rico cuando uno escucha a alguien, me ha pasado alguna vez escuchar a alguien que se sabía la Biblia y la recorría, parece que la tenía aquí grabada, entonces, dije, se nota que se nota que se la sabe. Entonces, y a veces yo digo, ¿cuánto nos falta, Señor? Ayúdenos para poder conocer mejor este libro santo que es tu palabra. Hermanos, hermanas, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber pasado por aquí. No, Nos no queda un pasé, curso pendiente, Pastor Sia, ¿cuál? Diga. el de seguridad y valentía, Ese es para otro módulo. porque yo todavía no la logro tener. Ese es el módulo de el arte de hablar en público.
ese otro módulo que también algún día podríamos tratarlo, pero tendríamos que tratarlo de manera presencial, el tema el arte de hablar en público, que es muy No entretenido. es ¿Alguna vez? chiste, de verdad que sí, es difícil. Sí, A sí, mí me cuesta mucho. sí. Tal vez podríamos un día proponerlo y tratarlo. Me tocó darlo en la otra iglesia tiempo atrás, Ah, muy entretenido, muy dinámico, hay mucho material que compartir. Ya pues, ¿por qué no? Podríamos hacerlo. Bien, hermanos queridos, hermanas, muchas gracias. Ya ha llegado la hora de terminar, 21:41. ¿Les parece que cerremos? Y yo vamos a cerrar confiando que algo de lo que tratamos, algo de lo que vimos, vaya a quedar con nosotros y lo podamos poner en práctica. No rehuyamos cuando nos pidan compartir un mensaje. Digamos amén, aunque eso genere ansiedad, preocupación, tomémoslo. Siempre tomado del Señor al respecto. Ya, vamos a orar, vamos a cerrar este tiempo. Le voy a pedir aquí a mi hermana Lorena, si puedes tú ahí con tu micrófono abierto, llevarnos con una oración al cierre de este taller. Amén. Oh bendito Padre Celestial, Señor, gracias le damos, Padre Santo, por esta oportunidad que usted nos ha dado de aprender, Señor, un poquitito más a poder entregar tu palabra. Gracias, Señor, porque todas las opiniones son válidas, Señor, porque todas nos enriquecen, Señor, y nos amén. ayudan, Señor, a fortalecernos cada una de nosotras para poder, Señor, entregar mejor tu palabra, ser mejores instrumentos, Señor, en tus manos. Gracias, Señor, por la inquietud que cada una de nosotras y de nosotros ha puesto, Señor, en querer, Señor, predicar tu palabra. Señor, es el primer paso, Señor, tal vez es el más difícil. Señor, pero ahora continúan, Señor, los siguientes pasos, como dice mi hermana Margarita, la valentía, Señor, el poder tomar. Gracias, Señor, porque tú nos ayudarás, Señor, a leer más la Biblia, Señor, a poder instruirnos, Señor, en tu palabra, Señor, para que tú nos uses de mejor manera. Gracias, Señor, porque el resto, Señor, el Espíritu Santo lo va a hacer en cada una de nosotras, Señor. Pero este primer paso ya lo hemos dado, Señor. En el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, por a quien se le ocurrió, Señor, dar este taller, Señor. Motívalo, Señor, a que nos siga, Señor, instruyendo, Señor, para poder ser mejores instrumentos en tus manos. Gracias, Amén. Padre Santo Celestial, por cada una de nosotros. Te ruego, Señor, por mi hermana Mónica, Señor, para que tú la uses, Señor, este día domingo, Señor, entregando, Señor, tu palabra, Señor. Que la palabra, Señor, rebose en su vida y así, Señor, pueda rebosar, Señor, también en las vidas de las personas y los hermanos que la van a escuchar. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por este taller, por el día de hoy, Señor, porque hemos aprendido, Señor, que tú siempre nos vas a preparar para poder entregar mejor tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.